aquí estamos en la feria de Arrigorriaga, que justo ayer Riquiro la coi.
A ver, goiantza marmutx izango da, Venga, prest, bagoaz. Zapata y danza, venga. Tapir.
Ahí está. Para esa clase.
estaban mal ayer eran otros. La verdad que queda, le ponen pago extra, pero que nada que ver, estaban mal eran otros, pero... De aquí de las danzas vamos a dar una vuelta por aquí, justo por el mercado que hay aquí también, y vamos directos a los Herri Kirolak también, que van a empezar ahora. Jon. Pues el camello era el doble de pa' mí, oye, Bueno, onda Nori, lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik, hasiko da erakustaldia, gu jasoka Eso es, va a empezar ya, gente. Vamos a echar un vistazo a esa Herri Kirolak, gente. Vamos a echar un vistacillo, venga, va. Xavi, Imanol, Gaizka, Gorka. Ahí les tenéis que les están presentando. Eta ni Marta. Orduan, izango da erakustaldi bat desafioak egingo dituguna, egingo dugu programa zeutzeko desafio bat, batzuetan miraketa beste manaka, eta... Vamos a aprovechar algún sitio que sea cerquita, que no molestemos a nadie, como este, por ejemplo. Beno, Martak esan duen bezala, desafiak izango dira bikoteka, eta lehenengo desafioa izango da Junkearena, ¿vale? Izango dira 100 golpe, ¿vale? 100 golpes, pareja, bikoteka, ¿vale? Gero trontzak izango dira 2 edabi, fardak izango dira 3 minutu bikoteka, eta gero jarriarekin hasiko gara, ¿vale? Fardak bukatuta, harriez. Ba, bueno, pasa bezala Gaizka eta Imanol. Venga, txalo bat. Venga, empieza, gente. Desafío de 100 golpes. Hartuko dugu denbora. Cogemos tiempo. Vale, bueno, Imanol eta Gaizka prest. Eun kolpe eta denbora hartuko dugu, vale? Beraiek egingo dute txandaka. 3, 2, 1, denbora! 3, 2, lau! Amar! Ahora turno de la chica.
Venga, altuera ondo. Nerea eta Marta prest. Un golpe, venga, sepatu zuek, venga, me bai. Venga, 3, 2, 1, aurrera. Nazkatoak. Así. Ahí, cómo le mete, ¿eh? Ahí tenéis al del micro, cómo le mete, ¿eh? Este ya es pro, ¿eh? Este ya es pro. Este le mete duro, ese sí le mete bien, ¿eh? Viento, necesitamos viento. Para el micro es malo, pero... Bueno, gol de empate bat. Kaisak eta Imanolek tardatu dute minutu bat eta 50 bat,
Bueno, hau izan da ingureko desafioa, orain ibiliko gara trontzan, egongo dira bebai beste lau bikote. Ahora el tronco, ahora el tronco. Vale, eta hartuko dugu denbora, ea zenbat denbora tardatzen duten bi ebagi egiten. Lehenengoak izango dira Beñat eta Imanol. Ahí se viene el corte de tronco. Zuek esan. Hiru, bi, bat, egurrera! Ahí tenéis, mirad, como las figuras que tienen vuestros abuelillos en casa. Salo bero bat. Grande, Imanol. ¿Cuánto ganan? Nah, esta gente están aquí como yo hoy, Imanol. Están por gusto, o sea que ya sabéis, gente. Están por placer, tío. Ve cuando cuesta cortar el chorizo, que está duro. Y ahí va. Lan erdia egin da. Minutu terdi. Ahí tenéis trabajos de hace mogollón de años que se convirtieron al final en deportes, ¿vale? Que los mismos trabajadores los convirtieron en deportes. Ahí se viene otra rodaja. Hiru, bi, bat, hasi. Muy buenas, Balta. Aquí estamos viendo Herri Kirolak. Grande, ¿no?
Naomi, muy buenas, María Teresa, Naomi. Acabarán con el tronco, gente. ¿Cuánto creéis que tardarán en acabar con el tronco? Está diciendo que se traba más, ¿vale? Esta sierra. Y ya se ven que los dientes están más separados. Lo que pasa es que hay que hacer luego menos fuerza una vez está cortando. Muy buenas, Ludo, muy buenas. Hola, Ludo, muchas gracias por seguirnos ahí en Twitch. Ahí tienen otro más. Realmente yo creo que hace más fuerza el que se pone recto, ¿no? Que se pone recto hacia la sierra. Si os fijáis, uno de ellos está más recto y el otro no está tan recto, ¿vale? El que hace más fuerza, evidentemente, es el que está de frente a la sierra.
Qué cansancio, Serrano. Ya sabéis, son Enrico Quirola, gente, ya sabéis. Ya sabéis, eran trabajos típicos vascos, ya sabéis, que se acabaron convirtiendo en deportes. Y todavía a día de hoy se mantienen, pues ya sabéis, como, pues eso, como tradición, ¿no? Ojo, ahora los veteranos, ¿eh? Tiene pinta, ¿o no? A ver. Ojo, los veteranos ahora, ya veréis. Ahora va a aparecer eso una rotaflex. Van a aparecer una sierra de calar. Estos son los legendarios, tiene pinta, gente. Estamos en Arrigorriaga. Hori bai. Apa bai mutikoe. Ya te digo, Balta. Ya te digo. Aunque creo que los chavales lo han cortado antes, La verdad, si te digo, creo que los chavales han sido más rápidos, no en cortar, ¿no? ¿O qué? No sabría deciros, Pues menos mal que se tapa un poquito el sol.
va a ser esto? Esto ya sabéis, subir y bajar, subir y bajar. Bajar y subir. Subir y bajar, bajar y subir. Ya veis, ¿vale? Tienen que levantarlo para allá arriba y volver a bajar. O sea que vamos a estar bajando y subiendo ahora un rato, ¿eh? Vamos a estar subiendo y bajando ahora. Bueno, no os voy a marear mucho.
Son 45 kilos de peso. A ver, esa es la puerta, pero aquí, la puerta, pero aquí debajo, viendo cómo ves cómo salta Ahora, quédate un segundo, porque luego le quiero ver a Neko. Ahora ya sabemos ese Balta, qué grande. No hay que acudir a la IA, ¿no? Como han sacado un vídeo ahí de un vídeo, vamos, de cómo, de una IA, cómo se imagina, cómo imagina la IA que se hubieran hecho las torres, sí, ya te digo, las pirámides, eso es. A los legendarios.
estos últimos. Y ahora un poco de levantamiento de piedra, rijasotzaileak. Neskatoak orain. Neskatoek. Neskatoak bai. 30 kilitos, gente. Vale, 2 minutos, venga, va. Venga, que van a ganar las chicas, va. Resbala al principio también a veces. Un poquito de magnesio, ¿no? En las manos igual hubiera sido mejor, ¿verdad? Un poquito de algo en las manos. Las manos así desnudas, ojo, ¿eh? Venga, opa, ahí, vamos. Lo malo es cogerla para levantarla, ¿vale? Luego arrastrarla por el cuerpo ya hay que tener fuerza, pero para levantarla... Opa, ahí. Opa, Neskak. Ya veréis que van a ganarles, ¿eh? Ya veréis. Se suele decir "Iu", ¿no? Gente, de verdad, levantar "Iu". En este caso también cuenta mucho la respiración. Ahí las tenéis. Las tenéis, qué campeonas. Ahora van los chicos con... A ver, parece que otra bola, igual más peso. Igual es otra bola. A ver si parece más grande, ¿eh? Es más grande esta bola, ¿eh? Es más grande. Aquí estáis viendo, gente. ¡Api! Aquí estáis viendo las costumbres, gente, ¿eh? Costumbres vascas. Antiguos trabajos que se convirtieron en deporte, ¿vale? Se convirtieron en deporte y todavía a día de hoy se mantienen así. Hemos estado viendo ahí cómo han cortado el tronco. También la de la primera, esa verde que hemos visto, la máquina. Ya sabéis, los nombres no me los sé muy bien. Ahí va, ahí vienen los... Ahí va, una de prueba, las de prueba.
de calentamiento y eso, y empieza, ¿eh? Ahí vamos, 50 kilitos, ojo, como los sacos de como los sacos de cemento antes, Se le sale la goma espuma al cojín, Ahí va, ya la rabia sale. Ya sale la rabia ya. Ahí tenéis, este es el verdadero CrossFit, gente. Este es el verdadero CrossFit. Un poco de Rick Irolak en vuestro gimnasio y ya veréis. Ya veréis cómo os ponéis. Os ponéis como el del micro, gente. Ahí, tenéis que incluir este circuito en el gimnasio, gente. Ya veis, circuito duro, circuito duro. Y vamos a ver, porque creo que han acabado las pruebas o no sé, No sé si han acabado o siguen, A ver si nos quedan pruebas o a ver. Vale, están guardando... No, están sacando otra bola. La última prueba. ¡Buah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buah! ¡Buah, gente! Ahora sí que se viene la buena, ¡Buah! 1 minuto, gente. Levantar piedra de 75 kilos. 75 kilos. Dejar unos me gusta y la levanto yo, que no. Eso es, y ya suficiente, eso es, joder. Ya han tenido que hacer hambre, ya, Seguro que ya han hecho hambre ya. Estos ahora llegan a casa y ya veréis. Estos llegan a casa y devoran todo lo que pillen ahora. ¿Qué tal? Qué grande, gracias por estar siempre, Qué grande. La primera vez que te vimos ahí de fiestilla y eso ahí, sí, en Bilbo.
Bilbo Back y todo eso, con los de Arrigo, con todos los chavales, con toda la peñita ahí. Sí, con todos, estaban todos ahí. Ese día era todo. Era una pasada. Sí. 75 kilos, ahora. Ahora ya veis que están aquí ya los que son así un poco más altos, más grandes. Ahí se viene, 75 kilos de pedrusco, Menudo pedrolo, gente. Menudo pedrolo que se va a poner a levantar ahí, Ahí está, qué grande. Muchas gracias a esos patrocinadores, eso es. Si han sido los que lo han hecho posible. Ahí está, ya veréis, gente, ahora, estos... ¡Buah! Ahí van, están practicando un poquito y ahora va a empezar, Un minuto a reventar, gente. Un minutazo, 75 kilos. Ya se están poniendo la ropa. Levantamiento de piedra en euskera Arrijasochaile. Arrijasochailes. Ahí va, un minuto, empieza. Sí. 75 kilazos, Buah, qué duro, gente, Ahí va. Ahí. ¿Habéis contado alguien, gente? ¿Habéis contado? ¿Alguien ha contado? Bueno, da igual, ahora nos dirán quién es el ganador. Ahí va, se viene otro participante. Esta ya es la más dura, gente, 75 kilos. Ya veis que hemos estado viendo ahí también cómo cortaban el tronco. También cómo subían para aquí arriba en los pesos, también con la polea. Ahí está. Y va a empezar, gente. Este tiene que calentar un poquito. Se tiene que ambientar también, un poquito, a ver. Ahí. Ahora va a empezar un momentito. Vale, ya se ve preparado y va a empezar, Opa, ahí. Uf. Gaspi.
Ahí lo tenemos. 1 minuto a saco. Vamos a ver quién ha ganado. Aunque ya veis, ya sabéis lo importante, ya sabéis qué es, lo importante. Como se suele decir, participar, y eso. Ahí va, todavía tenemos aquí otras rijas ochailes, vale. Vale, quedan las rijas ochailes por aquí, todavía, Vale, todavía se está poniendo ahí la ropa a otro, vale, quedan este y otro más. Uf. A ver qué tal. Uf. Buah, ya os digo que... Ya os digo que va a estar durito este va a estar dura, Coge aire. Le va a costar. Venga, va, gente, una vez se calienta, a ver. Uf. Tiembla mucho al levantar la gente cuando ya la tiene ahí. Demasiado. Demasiado, gente, demasiado. Ahí vamos. Guau, Venga, ahí estás. Guau, brutal, gente. Aquí hemos visto que ha costado un poquito más. Y este chico ya tiene pinta de que no le va a costar tanto, ¿vale? Ahí le tenéis, a este chico no le va a costar tanto. Se nota la legua, de que no le va a costar, La levanta con la minga este hombre, A ver, ya sabéis, cuesta, pero este está, ya veis, ahí. Lo chungo a veces es, por lo difícil, es levantarla del suelo el primer, ¿vale? Porque es difícil de agarrar en realidad, o sea... Sal.
gaitu guzti horretan jarritzaileen bihotza. Zen politaren batzolaritza, gure zuzareta kurentza, ez proportzionduan ekita, gurea da bizitza. No pasa nada. Eguzki azpian naiz ta jarri horri, euskal azoka dugu ta ongi etorri. Dantzak herri kirolak ta orain bertsoak, gozatuko ditugu momentu osoa. Desberdin dira berba ta gure jardunak, euskal azokan zenbat gara euskaldunak. Euskal dantzan dantatenak gure balua, eta gero ondoren gozoa azua. Guztietan ondo dabil Maialen antza, biak egiten ditu bertso eta dantza. Maialen dugulako herriko artista, belaunaldi berriak indartzu dabizta. Dena egin dezake gainera ziztuan, eta hementxe dugu txapela eskuan. Txapela eskuan du da gure laguna. Esto que estáis escuchando ahora es improvisación totalmente, gente, son versos, ¿vale? Son los NSYNC vascos, por así decirlo. Baina Maialen ez da, gaur soilik izarra, plazan ere Aquí tenéis a los raperos vascos, gente, por así decirlo, ¿eh? Ya sabéis, es una manera muy moderna de decirlo, ¿vale? Pero Ta bere txapela, kontuz lagunok hemen grabatzen daudela. Abarkatu ezazu guk daukagun pinta, ea behintzat atera argazki polita. están usando el directo, gente, para hacer los versos, ¿vale? Bai begiratuko dut agian bera, zerek ez du nahi gero TikToken atera. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, gente. Han hecho directo, han hecho el verso con el directo. Ikerrek argazkiak nahi ta ganorazkoak, ba horretarako zuk kendu anteojoak. Anteojorik gabe azelako planta, ezin da disimula daukadan rezaka. Ez duzulako eldan, bart gauean ura, baina beta aurrekoekin mafioso itxura. San Faustoak antzaiker parrandako gorra, ta gaur ajea bihurtu alduzu moskorra. Atzoko moskor hori gaurkoan bezala, bai ez pixkat arindu janda euskal pastela. Euskal pastela ondo, baina plazan, ai, taloa jatea zail daukagu denok bai.
Bai ikerrek izan du ajea lehorra, ta horregatik eskatu talo ta txistorra. Talo eta txistorra joeko momola, baina oraindik dago bertan kriston kola. Eta plazan pixka bat luzatzen bazara, igual tokatzen zaizu gero mariskada. Naiz ez dugun altxatu gaurkoan fardoa, guk ere merezita du sagardoa. Sagardo herrikirola zen kontu sanoa, behintzat altzatu dugu gure animoa. Eta guk bertsoekin daukagu zentzuna, erakusten gabiltza herri euskalduna. Bos minutu jadanik bertsoen ofrenda, publikoari galdera ondo entzuten da. Ondo entzuten da ta jarraitu beharko. Gainera ez dindugu gaur abestu txarto. Bestela beste zaio bat dugu biharko. Hemen batu zaizkigu bi euskaldun narko. Zaratamokoak ere hemendik gabiltza. Es improvisación, ¿eh? Nire aitak beti dio Holanda bizitza, ta inguruko denak guk posten gabiltza. Nik ondoren hartuko dut bertan globoa. Zu beti izan zara maialen zoroa, ta bihurtuko zara zuk gure logoa. Berarekin sartzeko zelako gogoa. Ta poko Llorena edo patrulla kanina, horiek egan dut eta euren harima. Umeei ematen die vitamina. Nik bai baina zuek ja ez duzue adina. Barrekin dute baina zarrak asko daude. Gaude, zena. Ta entzigoa duzuzuk beraien alde. Pandemia bat inguratuta gaude. Eta edaten dabiz komplejurik gabe. Ala, el Marquina GT ya no va a escribir chorradas ahí. Adiós, Marquina GT, toda la guadaña. Bertsolariak eda leonak bai gara.
Guadaña pa Markina. Laugarren tragoa edana dut jada, eskuan mikroa eta ahoan euskara. Ya están recogiendo todo aquí del Herri Kirola que hemos estado viendo. Y ahora justo tenemos aquí a Bertsolaris también. Aldatu dezakegu nahi baduzu gaia, zeo zer aldatzeko badugu garaia, eta goza dezagun plaza hontan jaia. Eskuak utxik ditut ta ezin gozatu, zeo zer nahi zenuke ez tarrira sartu. Bi aukera dituzu eskatu edo hartu. Amak ikustekoan egingo dizuakatu. Gorri jarriko gara kangrejoen eran, orduan irten behar gara laster eran. Moreno faltsua daukat nik nahieran. Zagardoak basu batzuk atera zikieran. Gure aurrean dugu publiko bat fina. Baina antza daukat utzaloekin ezina. Ta nire eskaerari utxa alegina, egiten baitiegu belarriko mina. Pello zagardo gabe bai da gizajoa. Gizajoa bai asko baina be majoa. Elok behar duena zagardo freskoa, horrela hobetuko da bere bertsoa. Bromatan dirudi bai, ni nabil serio, baina tragorik gabe herriak zer dio. Peiok eskatu eta jendeak adio. Bitartean kupelak zagardoa dario. Ya veis, el de atrás tiene que ir completando los versos, vamos. Bueno, jada nahikoa egin dugu eta Ahí tenéis ya lo último, ya. Se viene ya lo último. eskertzen dizuegu denoi arreta. Postuetatik ere eman alduzue buelta. Buelta zaitez tetxera sabelak beteta. Eso es. Bueno, muchas gracias a la gente también que vais ahí a YouTube, nos dejáis me gusta, os suscribís. Y ya habéis visto, gente. Desde aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Hasta ahora!